Pedid y se os dará. Pero ¿qué haces cuando has pedido, rogado y suplicado, y tu mano sigue vacía? Llamad y se os abrirá. Pero ¿qué haces cuando has golpeado esa puerta con lágrimas, con fe, con desesperación, y permanece cerrada? Existe un silencio de Dios que podemos aprender a sobrellevar, pero hay algo que rompe nuestra fe mucho más rápido, una promesa que se siente rota. Si estás orando por algo específico, algo justo, algo que necesitas, y la única respuesta que recibes es un no ensordecedor, este mensaje es para ti. La anatomía de la petición rota. Existe un silencio del que ya hemos hablado. Un silencio que se siente como un vasto océano de distancia, un frío que te hace dudar si Él está allí. Pero hoy no hablamos de ese silencio. Hablamos de algo diferente, algo más agudo, más personal, un dolor que tiene nombre y apellido. Hablamos de la petición específica, la oración que has elevado 1000 veces, con lágrimas, con ayuno, con cada fibra de tu fe. No es una petición egoísta, es una oración justa, una oración buena. Quizás estás de rodillas pidiendo por la sanidad de un ser querido. Ves cómo la enfermedad avanza, cómo la fuerza se apaga, y tus oraciones parecen golpear el techo y caer al suelo, vacías. Pides vida, pero la sombra de la muerte se acerca. Quizás estás luchando por tu matrimonio. Suplicas por un corazón ablandado, por una restauración, por un milagro que una lo que se ha roto. Pero el abismo solo parece hacerse más grande. El silencio entre dos personas se vuelve tan ensordecedor como el silencio de Dios. O tal vez es esa puerta que necesitas desesperadamente que se abra. Ese trabajo para llevar sustento a tu hogar. Esa provisión que te permita respirar. Has hecho todo lo que sabes hacer. Has tocado, has buscado, has llamado. Y la única respuesta es el eco de tu propia voz. Esto no es el silencio misterioso de un Dios que trabaja en lo oculto. Esto se siente como un muro de granito. Es la agonía de la esperanza diferida, esa de la que habla la Escritura, la que enferma el corazón. Porque tú creíste, te aferraste a las promesas, sostienes en tu mano un pedid y se os dará, pero tu otra mano sigue vacía, y es aquí donde nace una crisis más profunda. No es solo la duda de si Dios puede, es la terrible sospecha de si Dios quiere. Empiezas a cuestionarlo todo. ¿Estoy orando mal? ¿Hay algún pecado oculto en mí que bloquea la bendición? ¿Se ha agotado su misericordia para mi caso? ¿Le importo realmente? Ves a otros recibir lo que tú anhelas, y aunque intentas alegrarte por ellos, una pregunta amarga crece en tu interior. ¿Y yo, Señor? ¿Por qué ellos sí y yo no? Este dolor es la anatomía de la petición rota. No es la ausencia de un sentimiento, es la presencia de una herida. Es la frustración de una fe que ha obedecido, pero no ha recibido. Reconocemos el silencio del que hablamos la última vez. Pero este dolor es diferente, es más agudo. Este es el dolor de una puerta que no se abre, sin importar cuánto golpees. ¿Qué haces cuando la respuesta de Dios no es un silencio misterioso, sino lo que parece ser un no rotundo? Héroes de la fe que recibieron un no. Si te sientes solo en esta lucha, si crees que tu fe es defectuosa o que has fallado en algo fundamental, necesitas mirar más de cerca a los pilares que sostienen nuestra fe. Descubrirás que estás en una compañía sorprendente y santa. Sus vidas no fueron una cadena de victorias y peticiones concedidas sin esfuerzo. Fueron forjadas precisamente por las oraciones que Dios no respondió como ellos querían. A menudo pensamos que la grandeza de su fe se midió por las puertas que abrieron, pero su verdadera fortaleza se reveló en las puertas que encontraron cerradas. Pensemos en el apóstol Pablo, un hombre que fue arrebatado al tercer cielo, que escribió la arquitectura de nuestra teología. Sin embargo, vivía atormentado. Él lo llamó un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que lo abofeteaba. No fue pasivo. La Escritura dice que rogó al Señor 3 veces para que se lo quitara. 3 veces, con la fe que sanaba enfermos y resucitaba muertos, pidió su propia sanidad. La respuesta de Dios no fue silencio, fue una negativa,
clara y directa. No. Y luego la razón. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. La petición de Pablo era por alivio. La respuesta de Dios fue propósito. Dios usó la herida que Pablo quería sanar, como el canal mismo de su poder. Miremos al rey David, un hombre conforme al corazón de Dios. Cuando el hijo que tuvo con Betsabé enfermó gravemente, David se desgarró ante Dios. El texto bíblico es gráfico. Ayunó, pasó la noche postrado en tierra y rogó a Dios por el niño. No fue una oración tibia, fue la súplica desesperada de un padre quebrado. Y al séptimo día, el niño murió. Dios dijo no a la oración más ferviente del rey más amado. La petición de David era por la vida de su hijo. La respuesta de Dios fue un no, que lo forzó a enfrentar las consecuencias de sus actos, pero también a descubrir una soberanía que estaba por encima de sus deseos. Y finalmente, llegamos al ejemplo más incomprensible y sagrado, Jesús en Getsemaní, el Hijo de Dios, arrodillado, con una angustia tan profunda que sudaba gotas de sangre. Su oración fue la más pura jamás pronunciada. Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa. No pidió riquezas ni poder. Pidió ser librado del horror de la cruz. Era una petición justa, hecha desde la perfecta obediencia, y el cielo permaneció en silencio. La copa no pasó. La respuesta a la oración del Hijo fue la voluntad inmutable del Padre. La respuesta fue no. Sus peticiones eran justas, su fe era inmensa, y la respuesta fue no. Si ellos, los pilares de la fe, enfrentaron la negativa divina, ¿por qué nos sorprende que nosotros también la enfrentemos? La verdadera prueba de fe no es cómo pides, sino cómo reaccionas a la negativa. Es fácil adorar a un Dios que concede, pero ¿puedes confiar en un Dios que niega? La crisis de la soberanía. Este no divino, esta respuesta cerrada de los héroes de la fe, nos empuja al borde de un precipicio. Es el lugar más peligroso y solitario del viaje espiritual, porque si la devoción absoluta de Pablo no le compró el alivio, si el arrepentimiento ferviente de David no salvó la vida de su hijo, y si la perfección de Cristo no lo libró de la cruz, ¿qué esperanza nos queda a nosotros? Aquí es donde la fe se encuentra con su prueba de fuego. Y es porque, secretamente, muchos de nosotros hemos construido nuestra fe sobre un pacto no escrito. Un evangelio transaccional. Nos enseñaron, o quizás asumimos, que la fe es una especie de mecanismo de causa y efecto. Si somos buenos, si damos nuestro diezmo, si oramos con fervor, si tenemos la fe que mueve montañas, entonces Dios está, en cierto modo, obligado a respondernos. Lo tratamos como una gran máquina expendedora celestial. Introducimos la moneda de la fe y la oración, y esperamos que caiga el producto que hemos seleccionado. Creemos en un Dios que debe sanar, un Dios que debe restaurar, un Dios que debe proveer. Pero, ¿qué sucede cuando la moneda cae y el producto no baja? ¿Qué pasa cuando le hablas a la montaña con toda la fe que puedes reunir y la montaña no se mueve ni un centímetro? La máquina parece rota, o peor aún, la promesa nos parece falsa. Este es el colapso. Esta es la crisis de la soberanía. Es el momento en que nos atrevemos a hacer las preguntas prohibidas, las que susurramos en la oscuridad de la noche. Si Dios es todopoderoso, sabemos que podría sanarme con una sola palabra. Si es todo amor, sabemos que debería querer sanarme. Entonces, si no lo hace, la mente nos arrastra a dos conclusiones aterradoras. O no es tan poderoso como creíamos, o no es tan bueno como nos dijeron. ¿Le importo realmente? ¿Mi dolor es solo una pieza sin importancia en su gran tablero cósmico? ¿Está jugando conmigo? ¿Por qué me da promesas en su palabra que parecen estar vacías en mi vida? Esta es la verdadera noche oscura del alma. No es la ausencia de Dios, es la confrontación con un Dios que es inmenso, incomprensible y sobre todo soberano. Un Dios que no es nuestro sirviente, sino nuestro Señor. Nos enfurecemos, no porque Dios sea malo,
sino porque el Dios que habíamos creado a nuestra propia imagen, el Dios domesticado que debía cumplir nuestros deseos, no está respondiendo. Creemos que la fe mueve montañas. Pero ¿qué pasa cuando la montaña no se mueve? Es aquí donde descubrimos si amamos a Dios o si solo amamos las respuestas que nos da. El giro. Las 3 respuestas ocultas en el silencio. Estamos en la crisis, convencidos de que un no o un silencio prolongado es una ausencia de Dios, o peor, una prueba de su indiferencia. Hemos medido su amor por la velocidad de su respuesta y al no recibirla, nuestra fe se tambalea. Pero es en este punto de fractura donde ocurre el giro. Es el momento en que debemos atrevernos a hacer una pregunta radicalmente diferente. No ¿por qué no me respondes?, sino ¿qué me estás respondiendo que aún no entiendo? Hemos asumido que la oración solo tiene 2 resultados, sí o silencio. Esto es un error. El silencio no es una ausencia de respuesta, es un tipo de respuesta. Y a menudo esconde una de 3 respuestas soberanas, envueltas en un amor tan profundo que al principio no podemos comprenderlo. La primera respuesta, la más dura de aceptar, es el no que protege. Vivimos la vida con una linterna que apenas alumbra un paso delante de nosotros. Dios ve la totalidad del camino, desde el inicio hasta la eternidad. Nosotros pedimos cosas que, desde nuestra perspectiva limitada, parecen ser nuestra salvación. Pedimos desesperadamente esa relación, sin ver la toxicidad que nos destruiría. Rogamos por ese ascenso, sin ver el orgullo que nos corrompería. Somos como un niño pequeño que llora por jugar con un cuchillo afilado. El niño solo ve el objeto brillante, el padre ve la herida mortal. El no del padre no es un acto de rechazo, es un acto de protección feroz. Cuando Pablo rogó que le quitaran el aguijón, Dios le dijo no, y ese no fue lo que salvó a Pablo de sí mismo, manteniéndolo humilde y dependiente. A veces la mayor misericordia de Dios no es darnos el alivio que pedimos, sino darnos la gracia para soportar la herida que nos mantiene cerca de Él. El no de Dios es muchas veces su gracia disfrazada. La segunda respuesta es el espera que prepara. Esta respuesta es quizás la más agonizante, porque mantiene viva la esperanza, pero la somete a la prueba del tiempo. El espera no es un no definitivo, es un todavía no. Y ese todavía no puede durar meses, años o incluso décadas. El error es pensar que durante la espera Dios está inactivo. Pero la espera de Dios nunca es pasiva. Es un tiempo de alineación divina. Dios no solo está preparándote a ti para la bendición, está preparando la bendición para ti. Está moviendo personas, cambiando circunstancias, alineando estaciones. Es como un agricultor sabio que no planta la semilla solo porque él está listo. Espera a que la tierra esté lista, a que la estación sea la correcta. Si te diera la respuesta ahora, la bendición sería incompleta, se marchitaría o incluso te destruiría porque no estás listo para manejarla. El espera de Dios es su paciencia estratégica, asegurándose de que cuando la respuesta llegue, sea plena y perfecta. Finalmente, la tercera respuesta es la más gloriosa. El tengo algo mejor que redefine. A veces, Dios no responde a nuestra oración, no porque sea mala, sino porque es demasiado pequeña. Estamos pidiendo sanidad y Él quiere darnos resurrección. Marta y María enviaron un mensaje urgente a Jesús. El que amas está enfermo. Su petición era clara: ven ahora y sánalo. Jesús deliberadamente esperó. Cuando llegó, Lázaro estaba muerto. Desde la perspectiva de ellas, la oración no solo no había sido respondida, sino que había fracasado catastróficamente. El silencio de Jesús había permitido la muerte. Ellas pidieron un milagro bueno, sanidad. Jesús les dio un milagro infinitamente superior, resurrección. Él permitió que su petición original muriera, para poder reemplazarla con un propósito que ellas ni siquiera sabían cómo pedir.
Rechazamos el no sin darnos cuenta de que puede ser nuestra mayor salvación. Nos desesperamos con el espera sin ver que es la preparación para algo duradero. Pero es ese espera, ese vivir en el mientras tanto, lo que nos lleva a la sala más difícil y transformadora de la fe. Navegando la sala de espera de Dios. Entender que la respuesta puede ser no, espera o algo mejor es una revelación. Pero vivir en el mientras tanto es una disciplina. La sala de espera de Dios es un lugar donde el tiempo se distorsiona. Los minutos se sienten como horas y los meses como eras geológicas. Es el lugar donde la fe que movía montañas es llamada a quedarse quieta. Y aquí, en esta quietud forzada, tienes una elección fundamental. Porque la espera de Dios nunca es pasiva, es un campo de batalla para tu alma. ¿Te volverás amargado o te volverás mejor? En el vídeo anterior, hablamos del propósito del silencio, la madurez, la calibración. Hoy hablamos de la conducta en la espera. No qué hace la espera en ti, sino qué haces tú en la espera. El primer acto de fe en la sala de espera es la perseverancia. Es la decisión de seguir orando, incluso cuando el cielo parece de bronce. Es la fe que le dice a Dios: no entiendo lo que estás haciendo, pero sigo confiando en quién eres. No te alabo por la respuesta que no me has dado. Te alabo porque sigues siendo digno, aunque nunca me respondas. Es la fe que sigue apareciendo, sigue creyendo, sigue sirviendo, no por un resultado, sino por obediencia. El segundo acto, el más radical, es la adoración. Regresemos a David, en el momento después de que su oración fue denegada. Su hijo ha muerto. La respuesta de Dios fue el no, más doloroso que un padre puede recibir. Sus siervos están aterrorizados, esperando que el rey se hunda en la locura o la blasfemia. ¿Y qué hizo David? La Escritura nos da una de las demostraciones de fe más poderosas de la Biblia. David se levantó del suelo, se lavó, se perfumó, se cambió de ropa y entró en la casa de Dios y adoró. Esto es incomprensible para la mente transaccional. Su adoración no dependía de la respuesta. Su Dios no se hizo más pequeño porque su petición fue denegada. Él no le dijo a Dios: me fallaste. Le dijo: tú diste, tú quitaste, sea tu nombre bendito. David demostró que su lealtad no estaba con el regalo, sino con el dador. Esta es la única arma que puede vencer el tercer peligro de la espera, la amargura. La amargura es una raíz que crece en la oscuridad de una oración no contestada. Comienza como una pequeña semilla de decepción, luego se convierte en resentimiento contra Dios. ¿Por qué me hiciste esto? Es sutil. Es el veneno que te convence de que Dios te ha fallado, de que no es justo, de que no es bueno. Luchas contra la amargura no con sentimientos, sino con la acción de David, con la disciplina de la gratitud. Cuando estás en la sala de espera por una puerta cerrada, debes elegir activamente dar gracias por el aire que respiras, por el sol que sale, por la gracia que te sostiene. La adoración es el antídoto contra la amargura. La espera puede ser una tumba donde la fe muere, enterrada bajo la decepción y el resentimiento, o puede ser un jardín donde se cultiva la paciencia, la humildad y una fe pura, una fe que ya no necesita ver para creer. La diferencia está en lo que hacemos con nuestras manos mientras miramos al cielo. El verdadero destino, de la petición a la voluntad. Hemos caminado a través del valle de la petición rota. Hemos confrontado el dolor del no que protege, la agonía de la espera que prepara y la sorpresa del tengo algo mejor. Hemos aprendido a navegar la sala de espera con perseverancia y adoración. Pero ahora llegamos al destino final de este viaje. Y aquí descubrimos la verdad más profunda y transformadora de todas. Hemos estado mirando la oración al revés. Comenzamos este viaje pensando que el propósito de la oración era cambiar nuestras circunstancias, que era una herramienta para alinear la realidad de nuestra vida con los deseos de nuestro corazón. Entramos a la oración con una lista de peticiones, creyendo que el objetivo era convencer a Dios,
doblegar su voluntad soberana a nuestra necesidad urgente. Pero la oración, en su forma más pura y poderosa, no es un monólogo de nuestras demandas, es un diálogo de rendición. El objetivo de la oración no es informar a Dios de nuestra voluntad, Él ya la conoce mejor que nosotros. El objetivo de la oración es descubrir y alinearnos con la suya. Regresemos por última vez al jardín de Getsemaní. Es el modelo perfecto. Jesús comienza con la petición más honesta y humana: pasa de mí esta copa. Ese es nuestro clamor. Es la oración por sanidad, por la puerta abierta, por el fin del dolor. Es una oración legítima y real. Pero la oración no terminó ahí. Si lo hubiera hecho, habría sido una oración de desesperación. Terminó con la declaración de confianza más profunda que jamás se haya pronunciado. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esa es la victoria. Ese es el destino. La victoria de la oración en Getsemaní no fue que la copa pasara. La copa no pasó. La victoria fue la alineación perfecta y sumisa de la voluntad del Hijo con la voluntad del Padre. Esta es la verdad más difícil de aceptar. El propósito final de la oración no es conseguir lo que queremos de Dios, es que Dios consiga todo de nosotros. Es que nos convirtamos en la persona que Él nos diseñó para ser, y esa transformación, a menudo, solo ocurre en el fuego de una petición no contestada. La mayor respuesta que puedes recibir a tu oración no es el milagro que pediste. Es la intimidad que ganas con Él en el proceso. Es descubrir que aunque Él te diga no a la sanidad, no a la restauración, no a la provisión, su bástate mi gracia no es un premio de consolación. Su gracia es la respuesta. Su presencia es el milagro. La paz que sobrepasa todo entendimiento, esa que el mundo no puede dar ni quitar, no llega cuando Dios finalmente cede y te da lo que pides. Llega cuando tú finalmente cedes, depones tus armas, abres tus manos vacías y aceptas lo que Él te da. Llegamos a la oración buscando una respuesta, pero si perseveramos, salimos de ella habiendo encontrado algo infinitamente superior: la paz de su voluntad. Si hoy te encuentras en esa sala de espera, si tu corazón está enfermo por la esperanza diferida, luchando con una oración que parece no tener respuesta, no estás solo. Este espacio es un refugio y no tienes que llevar esa carga en silencio. Te invito a dejar tu petición en los comentarios, no solo como un mensaje al vacío, sino como un acto de fe. Esta es una comunidad que cree en el poder de interceder unos por otros. Escríbela y permite que otros se unan a ti en oración. Y mientras esperas que la paz de Dios, esa paz que sobrepasa todo nuestro entendimiento, guarde tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús.